Durante 5 siglos, los traficantes de las potencias económicas más grandes en ese entonces movieron capitales multimillonarios cuando transportaban grandes cargas de africanos en los barcos, y esto supuso una de las ganancias más lucrativas de toda la historia. Estos eran raptados o comprados desde su lugar de origen en África y eran trasladados a las Américas. ¿Cómo eran tratados al llegar a los diferentes puertos de América? ¿Cuál era su rol en la sociedad novohispana? Si te interesa conocer estas respuestas y otras más, quédate en este video porque el día de hoy hablaremos sobre las raíces africanas en México. Mi nombre es Fátima Ivana y bienvenido a otro video más en mi canal. Los registros oficiales tienden a hablar poco sobre los sectores poblacionales indocumentados, marginados y explotados. Esta omisión también incluye la memoria de los diferentes orígenes culturales de los africanos recién traídos a la Nueva España. En los últimos años, los estudios isotópicos en los dientes y huesos humanos han servido como una excelente estrategia analítica para distinguir las características de la dieta, la subsistencia y la movilidad geográfica en los antiguos pobladores. De esta manera se sabe que los esclavos inmigrantes africanos no provenían de un solo lugar, sino que se conocen 8 regiones donde eran capturados y eran embarcados a América. El arribo de la población africana en América se remonta cuando llega Cristóbal Colón a las Indias. Muchos conquistadores traían consigo esclavos negros como criados o como apoyo para la conquista. La llegada de los africanos dependía de la mano de obra del lugar. Así que dependiendo de las tareas o trabajos a los cuales iban destinados, en unas regiones fueron más numerosas que en otras. El 8 de noviembre de 1519 no solo fueron los contingentes europeos los cuales entraron a la capital de México, Tenochtitlán, sino también un grupo de africanos que los acompañaban. Las fuentes coloniales documentan a Juan Cortés, perteneciente al soldado Juan Cedeño, como el primer africano registrado en la Nueva España. Fue el primero de más de 500,000 africanos que llegarían de manera legal a la Nueva España. La cifra se eleva si se toma en cuenta el contrabando que existió de esta mercancía en los diferentes puertos de México. Durante el trayecto transatlántico forzado habían sido separados de su grupo y despojados de sus pertenencias. Cuando llegaban a los puertos, muchos de ellos tenían que seguir con un largo camino hasta llegar a su destino final, aunque muchos otros se quedaban en los puertos. En ocasiones las distribuciones eran realizadas por las mismas compañías negreras, y en otros casos, pequeños comerciantes compraban y revendían a los esclavos a lo largo del camino. Luego eran forzados a adoptar la fe católica e integrarse a una cultura que les era completamente ajena. Durante la colonia, los negros estaban ubicados e identificados en un complejo sistema de castas. Estos participaron de diferentes formas en el tejido social novohispano. Contaban con obligaciones y limitaciones políticas, económicas y sociales, y con derechos que les confería la ley y su estatus de cristianos. Entre los dueños de los esclavos estaban la corona y los oficiales reales, quienes adquirían a los esclavos como mano de obra para la construcción de obras públicas, fortalezas y caminos. Los dueños de las minas, plantaciones y haciendas fueron los mayores compradores de esclavos, ya que se creía que un negro tenía la fuerza de 4 indios. Otros factores que incidieron en el desarrollo de la esclavitud negra, sobre todo en ciudades y villas, fue la visión o percepción del esclavo como un producto de ostentación, y también a la moda que se fue imponiendo en Europa, ya que ellos consideraban al esclavo negro como un objeto santuario. Estos individuos eran puestos al servicio de las casas señoriales simplemente como acompañantes o como porteros, y su finalidad era mostrar la ostentación y el lujo de estas casas. Se solía preferir a los esclavos más jóvenes y con la piel más oscura, ya que estos eran más exóticos. Desde un principio los monarcas otorgaban licencias a los funcionarios civiles y eclesiásticos que venían aquí para desarrollar sus oficios, para traer de 2 a 4 esclavos a sus servicios. La Iglesia no oponía objeciones a la esclavitud, ya que esta era plenamente aceptada por los teólogos de la época y por toda la sociedad. Al esclavo no se le consideraba completamente como una persona, y en los documentos se pueden encontrar distintas denominaciones para ellos. Por ejemplo, en el siglo XVII se les llama a ellos como piezas de indias. El precio del esclavo en el mercado rondaba los 200 pesos, dependiendo de la época, la edad, el sexo y la salud. Es por esto que es reducido el número de personas que podían pagar un esclavo. Cualquier persona que tuviera los medios para costearlos podía comprar un esclavo y podía ocuparlos en las tareas que considerara convenientes. La importación de la mano de obra de africanos se debió a diferentes causas, ya fuera por el descenso de la obra nativa o por la promulgación de las leyes españolas que prohibían la explotación de la mano indígena. De esta manera se decidió importar a esclavos negros para que ellos realizaran las tareas más arduas. Los ingenios azucareros o explotaciones de tabaco, cacao, añil y algodón, generalmente ubicados en el ámbito rural, tuvieron la concentración más numerosa de africanos. No obstante, también en las ciudades y en las villas hubo presencia de esta población, ya sea libre o esclava. Las tareas domésticas que desempeñaban indígenas y negros no eran las mismas. Los indígenas realizaban los trabajos domésticos como lavar, limpiar y cocinar, y los negros hacían tareas como servir, pero también podían realizar otros oficios como cocheros, vaqueros, vendedores de ambulantes, pescadores, entre otros.
y en el caso de las mujeres servir como nodrizas de leche en las casas señoriales. Otra forma de participación de las mujeres en la economía urbana fue el comercio en los quicios de sus casas, que se convertían en expendios donde comercializaban mercancías tanto de origen legal como de contrabando. En un sentido amplio, la situación del esclavo urbano era mucho más benigna en términos de salud y bienestar si se compara con el negro explotado en los medios rurales. En ocasiones percibían un salario para beneficio de sus amos y en otras ocasiones para poder comprar su libertad. Los africanos libres en las ciudades y en las vías eran quienes habían logrado la manumisión. Esta podía conseguirse de dos maneras: que el dueño liberara al esclavo por sus servicios prestados o bien que el esclavo pagara su libertad. Pero a estos negros y mulatos libres se les abría un arduo camino en su integración en la sociedad, quienes incluso ya eran obligados a pagar tributos a la corona. Los negros eran de todas las razas que conformaban la sociedad colonial la más baja por llevar la marca de la esclavitud, y su régimen jurídico y social fue mucho más severo que el de los indios. Tanto los africanos libres como los esclavos no podían salir por las noches en las ciudades ni en los pueblos. Tampoco podían tener a indias a su servicio ni armas. A las mujeres no se les permitió usar ni oro, ni perlas, ni seda, y sus hijos estaban excluidos de los establecimientos de enseñanza y solo podían aprender la doctrina cristiana. Con el fin de controlar el comercio, el único puerto habilitado para recibir esclavos fue el puerto de Veracruz, por donde ingresaron tanto los que venían directamente de África como aquellos que eran adquiridos en las islas del Caribe. Tiempo después se abriría el puerto de Campeche a este comercio. Los datos más conservadores dan una cifra entre 250,000 a 300,000 esclavos que fueron introducidos a la Nueva España por el puerto de Veracruz, procedente de las costas del África Occidental entre 1570 y 1640. Conforme se establecía el orden colonial y los esclavos obtenían su libertad mediante diferentes vías, el número de negros libres sobrepasó al de los esclavos. En algunas regiones como el puerto de Veracruz y en las costas, los negros eran casi la única población que ocupaba el lugar. Ya por último, en este video quisiera hablar sobre el cimarronaje y los palenques. En el siglo XVI, los africanos traídos al Nuevo Mundo se rebelaron contra sus amos, fenómeno que se le conoce como cimarronaje. El origen de la palabra cimarrón es incierto. El ensayista Juan José Arrom define el concepto de cimarrón como esclavo alzado y remontado a las cimas, y se aplica a negros, indios y animales encumbrados en los cerros. Las comunidades cimarronas fueron el refugio para los esclavos huidos, donde junto con sus compañeros de lucha inventaron nuevas formas de vida en respuesta a su aislamiento, al medio geográfico y a las persecuciones realizadas por sus amos. Estos se asentaban en volcanes, montañas, selvas o cualquier sitio inaccesible donde no pudieran encontrarlos sus amos. Estas fugas terminaron en la formación de bandas errantes o grupos estables que vagaban dentro de un territorio determinado, pero siempre en continuo movimiento para evitar su captura. Estas comunidades y los lugares donde se asentaban los esclavos se les llamaba como palenques. No todas las huidas de los esclavos terminaban en las formaciones de los palenques. Las huidas presentaron diferentes modalidades dependiendo de la cantidad de esclavos que huían, el tiempo, el objetivo y las causas. Se puede llamar pequeño cimarronaje a las huidas temporales y gran cimarronaje a las huidas oficiales de los esclavos. Algunas de las características más importantes de los palenques eran: la agricultura fue de gran importancia, al igual que la caza, la pesca y la cría de animales. Pero el complemento de mayor importancia en la economía cimarrona fue el robo y el pillaje para conseguir armas y herramientas. La familia fue la base de la organización social, y además tenían un líder o un rey que los comandaba. Ya para concluir, solo me resta decir que no fue hasta después de la lucha independentista cuando se abolió la esclavitud y también las designaciones de castas o razas, principios que fueron plasmados en la Constitución de 1824. Oficialmente, el Estado mexicano se ha caracterizado por enfatizar un México multirracial y multiétnico, pero en la práctica esta idea se muestra como una dicotomía formada por la indígena y su contraparte europea. Se ha ignorado y discriminado el factor africano en nuestra historia mexicana, de la misma manera que tampoco se reconocen las raíces asiáticas en México. Quise compartirles este tema ya que creo fundamental reconocer la gran multiculturalidad de nuestro país, ya que es la única manera en la que se puede comprender de manera más global y empática nuestra cultura e historia. Lo que conté en este video solo es la punta del iceberg sobre la participación africana en México, pero por ahora esto ha sido todo. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Apreciaría mucho tu like a este video y tu suscripción a mi canal. Y sin nada más que agregar, me despido. Muchas gracias, adiós. Quiero acabar este video presumiéndoles el hermoso trabajo que hizo mi mejor amigo Chicles, el cual siempre dejo el link de su canal de YouTube en la caja de descripción. Él acaba de iniciar su negocio donde no solo vende hermosas plantitas, sino que también incluyen hermosos diseños en sus macetas. Su negocio se llama Planters and Pots, y voy a dejar los links de su página oficial de Facebook e Instagram en la caja de descripción. Así que si estás interesado, te recomiendo mucho que visites estas páginas.